Lo que te quiero decir, yo la vi ayer, la película. La pudiste ver, genial. La vi ayer. Buenísimo. Y la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho cómo está abordado el tema, ¿viste? Y bueno, estuve viendo que hiciste un primer cortometraje que se llama Buen Viaje. Sí. Con el cual, bueno, tuviste como muy buena recepción. Y ahora, bueno, pasás a este largometraje. ¿Cómo surgió la idea de filmar Respirar? Mira, increíblemente, ahora que hablabas del corto, ya cuando estábamos presentando el corto lo hicimos casi que inicialmente como un trabajo de amigos, ¿viste? Como queríamos contar una historia. Yo no había filmado nunca, fue lo primero que filmamos en la vida, con Guillermo Rocamora, que es mi amigo y co-guionista además de Respirar. Y por una cuestión así de esas magias que a veces suceden en el cine, nos invitaron a ir a la competencia del Festival de Cannes con el corto. Y en ese momento, ya que fue 2008, o sea, hace 10 años, yo ya estaba escribiendo las primeras notas sobre Respirar, que en aquel momento no se llamaba Respirar, pero ya tenía como las primeras imágenes de esta historia. Quiere decir que esto trae un proceso de 10 años y que se inicia casi que con el estreno del corto. Y originalmente en aquel momento lo que me pasaba era que yo había nacido mi primer hijo y estaba con un miedo absoluto todo el tiempo de que se muriera. Directamente era así, me despertaba de noche, pensaba que se iba a morir y tenía estos sueños de ahogo constante que después pasaron a ser parte de la película. Entonces, digamos, como origen así más emocional, te diría que parte como de ese miedo, ¿no? Después la película toma otro camino, pero esas imágenes de ahogo que son como el origen o el germen de esta película surgen en ese momento, con el nacimiento de mi primer hijo y el miedo a su muerte. Y a partir de ahí empecé a pensar como en el miedo general que tenía sobre perder cosas, ¿no? Sobre la posibilidad de que se murieran personas o quedarme sin trabajo. Bueno, todos esos miedos confluyen o tratan de confluir en Respirar. Buenísimo. Está bien, parte de algo muy propio tuyo, pero está bueno que lo transformaste en otra cosa. Sí. Eso me parece como interesante. Sí, no es documental, digamos, no, Claro, es la historia mía, pasó porque... No, ni tampoco que solo que haces catarsis, lograste transformar en otra cosa totalmente diferente. Exacto, las primeras veces me acuerdo que fui a un taller como de tutoría de guiones y todo, era solamente catártico, incluso me acuerdo de llorar mientras contaba la historia, tanta cosa, y un tutor me decía, bueno, pero ¿qué vas a llorar toda tu vida hasta que no? Y dije, no, bueno, en este momento necesito eso. Después cuando se involucró Guillermo Rocamora, que es mi amigo, y se empezó a involucrar en el guión, también al transformarlo en un guión de 2, se pierde un poco esa cosa tan así interior fuerte que nadie entiende, que ya casi que no es una historia y se termina transformando en una película de verdad, ¿Y cuánto tiempo te llevó desde que empezaste a escribir el guión hasta que terminaste el rodaje de la película? Mirá, fueron como, desde la primera versión, esto que te digo en 2008, fueron 8 años porque filmamos en 2016. Ajá. Pero te diría que esta versión del guión es una versión que ya es como de 2013, ¿no? O sea que los primeros 5 años fueron esa catarsis que no tenía como un sentido fílmico así muy concreto. Y después ya en 2012 o 2011 fue que empezamos a escribir con Rocamora y que ahí ya tomó como más carácter de película, ¿no? Pero el proceso total hasta que se filmó fueron 8 años, pero bueno, desde que se escribió este guión capaz que fueron 2 o 3, ¿no? Porque además justo en ese momento en Uruguay se estaba debatiendo, estaba en un momento parecido, era 2011, se estaba debatiendo la despenalización del aborto en Uruguay. Entonces también eso se nos filtró, digamos, de algún modo en la historia, ¿no? Y cambió el carácter. Esa parte, lo que tiene que ver con el embarazo, es algo que se le agrega a la historia mucho tiempo después, a partir de 2011-2012. Por eso digo que fue como cambiando mucho y creo que si no lo hubiera filmado y la filmara hoy, ya tendría otras cosas. La película es así, no, es como un proceso que yo siento que no termina nunca en la escritura, ¿viste? Termina cuando estás editando en realidad, porque incluso lo que editamos fue diferente a lo que escribimos, ¿no? O sea, desordenamos cosas que le daban otro sentido, bueno, así. Y
es por lo que yo, una coproducción uruguaya, argentina, sí. Y se filmó íntegramente en Uruguay. Se filmó todo en Uruguay. Es una coproducción, la verdad que no podría existir la película si no fuera por la coproducción. Nosotros conocimos a Juan Pablo Miller, que es nuestro coproductor argentino, que es el productor ejecutivo de Tarea Fina. Lo conocimos hace unos cuantos años porque en un momento íbamos a ser nosotros coproductores de una película que se filmaba en Argentina, del Cerrajero, de Natalia Mirman. Finalmente esa coproducción no sucedió, pero más adelante empezamos a hacer películas juntos y la verdad es que hubiera sido imposible hacerla sin esa coproducción, porque el aporte que tuvo Argentina a la película fue muy muy importante. O sea, para empezar, María Canale, la protagonista, y los otros 3 personajes más importantes que tiene la historia son todos argentinos. Es María Canale, César Gordón, Esteban Migliardi y María Villar. Los 4 son argentinos, entonces le dieron un carácter que la película, siendo 100% uruguaya, no hubiera tenido, hubiera sido totalmente distinta. Entonces está buenísimo esa cosa, así como de interacción. Nosotros a su vez fuimos coproductores de Invisible, que es filmada en Argentina, y ahí nosotros somos como los coproductores los que nos asociamos después, que también tiene un poco que ver con la temática, y son como películas un poco hermanas en ese sentido, se gestaron en épocas similares, y tratan temas similares, y bueno, esta cosa de reciprocidad que está buena. Está bien. Y sobre vos, ¿qué dirías sobre qué trata Respirar? ¿Con qué se va a encontrar el público? Bueno, que es un drama seguro, o por lo menos así lo veo yo. Y que básicamente trata sobre el miedo a las pérdidas, lo que te decía hoy como del origen. O sea, la esencia emocional no se perdió en realidad, lo que cambia es la historia, lo que se cuenta a nivel de superficie. El trasfondo sigue siendo el mismo, que es el miedo que tenemos todos, algunos lo tenemos más pronunciado, otros menos, pero a perder lo que nos rodea, ¿no? A perder, incluso hasta el punto de perder la cordura. Eso creo que es como para mí el extremo de las pérdidas, ¿no? O el miedo más grande. O sea, porque vos podés ir perdiendo lo que sea, incluso un hijo, un embarazo, un marido, a tu madre, a tu padre. Pero si vos mantenés como la cordura, creo que ahí la podés ir resolviendo. El tema es cuando llega el momento de perder la cordura. Y el personaje Julia, que es la protagonista que interpreta a María, camina siempre por el filo de ese lugar entre la cordura y la locura, y a veces yo creo que es como le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, no sabes dónde está el límite, cuando te pasas a ser loco o cuando sos cuerdo. Yo siempre siento soy un poco cuerdo, un poco loco, depende del día. Bueno, ella camina muy sobre el filo todos los días de su vida. Y entonces digamos que el miedo más profundo es ese, como a perder la cordura. Sí, de hecho me parece que está muy bien trabajada esta cuestión de la ambigüedad que ella tiene todo el tiempo, tanto con respecto a su expareja como con el embarazo. Y creo que hay un elemento para mí re clave en la película, que es el agua. ¿Vos eso no sé, cómo lo trabajaste? Bueno, dentro de los miedos y de como de las pérdidas, en el agua por lo menos a mí me viene como esa sensación, le tengo mucho miedo al agua, y me hice el curso de buzo para poder filmar la película. Varios del equipo hicimos el curso a la vez, para mí fue bastante sufrido, pero lo hice con mucha concentración y tratando de aflojarme. Pero es un lugar en donde ahí lo que está perdido por completo es el control sobre tu vida, ¿no? O sea, te moves de otra manera dentro del agua. Si vos no estás dando pie, lo que podés controlar de tus movimientos es muy poco. A veces tiene que ver con cosas muy sutiles como soplar el aire que tenés en los pulmones para poder bajar, o respirar por el tanque si tenés la suerte de tener un tanque de oxígeno para poder subir. Es como que es un lugar para mí muy inseguro, muy inestable, pero al mismo tiempo tiene toda esa relación con el útero, ¿no? Con esa cosa, yo siento que debería ser un lugar muy lindo. En esa doble vertiente, justo. Sí, tiene esa cosa, es como un lugar donde te ahogás, pero al mismo tiempo donde empezás tu vida. Es un poco extraña la sensación, para mí es muy ambivalente, y si vos mirás a los bebitos, ellos con mucha naturalidad
están en el agua, cierran la glotis, ¿no? Y pueden perfectamente nadar por abajo del agua. Vos los tirás así, porque lo hice con mi hijo grande cuando era bebito, y lo tirás por abajo del agua y van como ahí como renacuajeando, digamos, en el agua, y no se ahogan, y para eso es un lugar muy confortable. Después, por alguna cuestión de la vida, se transforma en un lugar, para mí, inhóspito, para otros igual sigue siendo. Para mi profesor de buceo, por ejemplo, era su lugar. Pero bueno, creo que tiene esta cosa doble, como también ambigua, y en mi caso además los sueños es como un lugar repetido, esta cosa de estar ahogándose o de estar cerca del agua y con un temor al agua. Entonces bueno, me parecía que tenía que tener ese lugar ahí un poco más metafórico, si se quiere, más onírico que el resto de la película. O sea, la desaparición del agua siempre tiene una cosa simbólica, ¿no? Y la relación con el inconsciente, el hecho de sumergirse, que pueda ser un lugar más tranquilo, ¿no? Acá tenemos el ruido de los autos, qué sé yo. En el agua lo de fuera no se siente, es como una cosa muy opaca, solamente sentís los ruidos que están abajo del agua prácticamente. Entonces también es un lugar que puede ser de tranquilidad si uno logra serenarse. Sí, está bien, sí, a mí por eso me había parecido re interesante, porque lograba esa fuerza simbólica de esta doble contracara que vos venías contando. Sí. Me parece que está re bien lograda. ¿Fue muy difícil como filmar esas escenas? Y sí, fue difícil. Por un lado, por cuestiones técnicas, que bueno, filmar abajo del agua implica determinados requerimientos técnicos a nivel de cámara, de lentes. Y al mismo tiempo porque María Canale tenía unas escenas complejas. El hecho de ahogarse en el agua o de sentir esa sensación de descontrol abajo del agua es muy difícil. Se preparó muy bien ella para el rol. A nivel interior, como para el personaje general de Julia, lo hizo perfecto, pero además técnicamente tuvo que aprender buceo, tuvo que aprender a hacer apnea, o sea, controlarse abajo del agua sin respirar, para poder filmar estas escenas. Las primeras tomas fueron muy difíciles, en las que no usa respirador, ¿no? En las que está así como sin nada bajo el agua, fueron muy difíciles. Se desesperó mucho, tuvimos que hacer unas pausas, descansar, nadar un rato, y después volvimos a hacerlas y quedaron. A mí me encanta. No, y la verdad que lograste. Yo a María Canale la tenía vista por ahí en algunos cortometrajes y algunas cosas que ha hecho en teatro acá. Sí. Pero la verdad que le lograste sacar muy bien. La beta, me gustó mucho cómo lo interpretan. ¿Y vos, cómo llegaron a María Canale? María Canale la conocí en Cuba, en el Festival de Cine, gracias al Festival de Cine de Cuba, de La Habana. Ella estaba presentando un largo que era Abrir puertas y ventanas. A mí el largo me encantó. Ella era una de las tres hermanas que protagonizan el largo. Me parecía encantadora, era muy joven en ese momento. Ella tenía 24 o 25 años, y en ese momento el personaje de la película tenía 35. Por algunas cuestiones de guión fuimos bajándolo, necesitábamos que llegara más cerca de los 30. Pasó el tiempo, esto que te digo, desde 2000 y pico, y María terminó cumpliendo 30 años. Entonces se juntó con el personaje a nivel de edad, y a su vez yo creo que ya maduró, dejó de ser como esa jovencita de abrir puertas y ventanas a transformarse en una mujer que podía entender, porque para mí lo más importante a nivel actoral, que es lo que hizo María, es no tanto hacer que sos tal persona, sino que se metió en el cuerpo de Julia, se metió en sus desequilibrios, estaba intratable en el rodaje porque se había metido tanto en el personaje que casi que era otra persona. Y a mí me costaba, o sea, casi que ya no intentaba después hablar con María, sino que ya era directamente casi una charla con Julia, porque tenía, o sea, como que absorbió ese desequilibrio, y pasaron una serie de eventos que para mí terminaron siendo muy positivos. Cuando empezó la película, ya sé, el primer día, que había mucho frío en Montevideo en ese momento, tenía que hacer una escena descalza y con poca ropa. La casa no estaba suficientemente calefaccionada, se engripó, tuvo fiebre, le salieron herpes, llena de mocos todos los días, y eso terminó aportándole al personaje. Era como que necesitaba destruirse un poquito más para poder ser el personaje, y su cuerpo naturalmente le dio eso, ¿no? Que en el momento parecía como, ay, qué horrible el herpes, y después era
bienvenido todo lo que en este momento te destruya porque te ayuda a conectar con el personaje. Entonces creo que es un trabajo increíble. No, realmente sí, se nota. Se nota que lo lograste que hiciera, y ella también, con un trabajo... Sí, y no ensayamos, ¿sabes qué? O sea, muy prácticamente bueno. lo que hicimos fue todo lo que hacíamos incluso con César Bordón, con Bigliardi, con Villar, eran antes de filmar la película, hacíamos otras cosas, pero que no eran escenas de la película, ¿no? Sino que hacíamos momentos de la vida antes de la película, y eso era como lo que ensayábamos conocer al personaje, no las escenas o cómo había que decirte. Jamás, no recuerdo haberle dicho nunca a ninguno de ellos, no, tal frase hay que decirla de esta manera, ¿no? Sino que si ellos entendían el personaje y se metían en el personaje, íbamos a poder observar la vida de ese cuadrado ahí, un poco de ese sistema familiar que se armaba entre ellos. Está bien, buenísimo.